Abrimos esta edición de jueves de Somos Deporte para hablar de todo lo que sucedió y de lo que va a pasar, porque ya nos acercamos a un fin de semana cargado de actividad en lo futbolístico, también en lo que tiene que ver con materia rugbyística. Vamos a tener tal vez el fin de semana más importante en lo que va de este 2014, pero nos tenemos que ocupar de lo que ya pasó, de lo que aconteció anoche con Colón, pero para desglosar lo que fue la actuación, para analizar lo que fue este empate del Sabalero en Caballito, allí en Teferro, vamos a presentar a Mario de Monte. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, ¿qué tal, Fede? Buenas noches para todos. Indudablemente un paso en falso de Colón en cuanto a lo que fue la producción futbolística del equipo de Diego Sela ante el último en la tabla de colocaciones, un Ferrocarril Oeste, ahora conducido por Pepe Romero, que todavía no ha ganado en lo que va del campeonato de la Primera B Nacional. Así todo, para Colón fue un partido complicado, lo cual refleja indudablemente que en gran medida esto se debió a una producción futbolística que otra vez quedó en deuda en cuanto a lo que se esperaba, una recuperación en este aspecto del equipo sabalero después de lo que había sido la derrota por 4-0 frente a San Martín de San Juan en el estadio del Barrio Centenario. Pero si te parece, Fede, vamos a presentar imágenes para meternos, repasando lo que ocurrió ayer en Caballito, en lo que pasó en la noche de ayer, en lo que fue el empate 1-1 frente a Ferrocarril Oeste, pero lógicamente de a poco metiéndonos también en lo que será el partido del próximo domingo frente a Douglas Haig de Pergamino. ¿Necesitas un buen colchón? Casa Enríquez te da la solución. Visita nuestros locales en 1 de Mayo 2347, Blas Parera 8109 y nuestra nueva sucursal en Tucumán y Francia. Casa Enríquez garantiza el mejor descanso. Mario, ayer generalmente el miércoles día de peña para mucha gente, me incluyo, y adelantamos un rato la peña. Generalmente nos juntamos a las 9, nos juntamos a las 8 para ver el partido de Colón todos juntos, hinchas de Unión, hinchas de Colón, de equipos grandes también, y la discusión era si Colón estuvo más cerca de ganarlo o de perderlo. La sensación creo que deja al final del partido que Colón tuvo alguna chance de ganarlo, pero la del comienzo tal vez no es la mejor. Sí, yo lo que digo es que para Colón el de anoche en Caballito era un partido ganable. Lo era en la previa y lo fue también mientras se fue desarrollando el partido, porque uno veía que Ferro tiene muchísimas limitaciones como equipo. Quizás lo más interesante de Ferro se pueda dar de mitad de cancha hacia adelante, fundamentalmente con un jugador como Israel Col, que la verdad ojalá siga por este camino, porque es un jugador por demás de interesante, un zurdo interesante, pero defensivamente Ferro la verdad daba muchas ventajas, y por eso uno tenía la impresión de que si Colón futbolísticamente podía evidenciar una mejoría, era un partido ganable para el conjunto sabalero. La verdad no me parece que le haya quedado mal el empate a lo que fue el partido, un partido la verdad sumamente aburrido. Bueno, yo creo que un típico partido de la Primera B Nacional, ¿no? Es más probable en un torneo de la Primera B Nacional ver partidos de estas características que ver partidos atrayentes o si se quiere bien jugados. Bueno, pero ocupándonos indudablemente de lo que es Colón y de lo que uno esperaba sea la recuperación futbolística, y en cuanto a resultados del equipo de Diego Sela, yo disiento con uno Sela que ayer habló de una mejoría futbolística. Yo digo que para hablar de una mejoría futbolística puedo estar equivocado, pero hay que tener en cuenta el rival. Ayer Colón jugó ante el último de la tabla. Me parece, la vara muy corta como para hablar de una mejoría futbolística. Es cierto, y sí en esto coincido con el técnico y con lo que manifestaban algunos jugadores, que Colón venía de tener un golpe terrible en condición de local con lo que fue el 4-0 frente a San Martín de San Juan, y después encontrarse perdiendo prácticamente desde el arranque ayer ante Ferro. Lógicamente que la cabeza juega un papel importante, pero me parece que en el análisis frío de lo que fueron los 90 minutos de ayer en Caballito para Colón, el equipo volvió a quedar en deuda, y lógicamente este empate, si de por sí había obligaciones para Colón el próximo fin de semana, ni que hablar a partir de lo que fue el empate de anoche en Caballito. Allí veíamos algunas de las acciones tal vez polémicas que tuvo el primer tiempo, más allá de que coincido con vos en que el resultado termina siendo justo, termina cayéndole bien este partido, de lo que era una mano, a mi criterio, un
penal grande como una casa. Sí, yo no lo había visto, digamos, por tele. Como tampoco en la cancha me había percatado de que Salmerón marcaba en posición adelantada. La verdad que como Salmerón vuelve sobre la posición, Claro. yo creo que es complicado para el lineman. De hecho, hasta que no vi la repetición, yo lo estaba viendo por televisión, yo tampoco me había percatado de que Salmerón estaba en posición adelantada y no me había parecido. Y creo que nadie se había percatado, porque ni siquiera hubo una protesta excesiva de los defensores de Colón. No. Y estaba por un buen trecho adelantado Salmerón. El hecho de que vuelva sobre la posición y que quede emparejado con el defensor de Colón, creo que allí fue una de las cuestiones por las cuales no se termina notando. Allí vemos los cambios y tal vez lo que hablábamos en la previa. Algunos jugadores que habían tenido un rendimiento muy alto, tal vez disimulando lo que no podía ser un engranaje colectivo en Colón, y que en este caso no anduvieron bien, como es el caso de Lucas Alario. Y hubo un buen ingreso, creo, de Becerra en esta ocasión, muy cerca de marcar. Sí, estuvo muy cerca Colón de ganarlo con esta jugada, que tal vez es una jugada que queda en la retina porque faltaba muy poco, pero insisto, en el análisis y en el balance de los 90 minutos en un partido, la verdad, aburrido el de anoche en Caballito, me parece que el empate le termina quedando bien. Bueno, para Colón ahora en el horizonte, Douglas Haig de Pergamino, el próximo domingo. Mañana Colón va a entrenar a puertas cerradas en el Estadio Brigadier López, después habrá contacto con la prensa. Habrá que ver en cuanto a posibles modificaciones que pueda realizar el técnico. Digo, habrá que ver porque si el análisis de Osela con el correr de las horas es el mismo del que hizo minutos después de finalizado el partido anoche frente a Ferro, cuando habló de una mejoría futbolística del equipo, bueno, tal vez el técnico opte por repetir la formación que jugó frente a Ferro para lo que será la presentación ante Douglas Haig. Pero me parece que si el análisis es un poco más minucioso, hubo rendimientos que no estuvieron, digamos, a la altura de lo que por allí uno esperaba, para que esto tenga directa implicancia en una mejoría 100% futbolística a nivel colectivo de Colón. Así que bueno, habrá que ver cuál es el análisis y la evaluación del cuerpo técnico para en definitiva saber si Osela para el próximo domingo pondrá en cancha el mismo equipo que jugó frente a Ferro, o teniendo en cuenta, por ejemplo, que no estuvo Lucas Landa para este partido frente a Ferro, que se quedó trabajando aquí en Santa Fe, y que hay jugadores como Callejo, que seguramente ya estará a disposición del técnico. Bueno, veremos si por allí opta por provocar algún tipo de retoque. Ayer quedó afuera un jugador como Leis. Uno se preguntaba por qué la salida de Leis antes del partido frente a Ferro para el ingreso de Ballini. La verdad que lo de Ballini fue, si lo de Colón fue pobre, fue muy pobre también lo de Ballini ayer. Entonces, bueno, por allí tal vez analizando individualmente el técnico piense en provocar algún tipo de retoque en el equipo. ¿Qué posibilidad tiene dentro de este equipo? Digo, en cuanto a lo físico, supongo, porque en lo futbolístico se lo vio medianamente bien, tal vez falto de ritmo, pero con una precisión que no cuenta ningún jugador de Colón y prácticamente ningún jugador del Nacional B. El Mago Ramírez de poder entrar desde el minuto cero. Pienso que por cómo lo están dosificando en la cancha, no debe estar al 100% en lo físico. Claro, a mí me llamó la atención que ayer, en un partido que me parece se prestaba para que Ramírez tenga tal vez algunos minutos más en cancha, Ramírez solo tuvo 5, 7 minutos. A los 38 entró. 10 siendo muy generosos. Bueno, ¿cómo no tuvo más minutos en cancha? ¿No? Insisto, tal vez si desde el punto de vista físico le falta o necesita sumar minutos de fútbol, bueno, tal vez el partido de ayer se presentaba como una alternativa. Yo la verdad, al menos para el domingo, puedo estar equivocado, no imagino a Ramírez para arrancar frente a Douglas como titular, pero es cierto y es un interrogante que además se plantea el hincha de Colón, ¿no? ¿Por qué tan pocos minutos para Ramírez? Creo que ayer, insisto, era un partido que tal vez 20 minutos, 25 minutos con Ramírez en cancha, tal vez le hubiese podido dar, aunque quizás desde el punto de vista físico, sin tanta presencia, sí con cierta claridad en el aspecto futbolístico. Hay que ver también porque es una variante que Osela prácticamente lo obligaría a cambiar el dibujo táctico. Obviamente. Algo que no sé si Osela está tan dispuesto a hacer. Digo, siempre lo hemos visto jugando con 2-5. Sí, y más con 5 de marca que más que con 5. No, y más con un triple 5 que con un doble 5, ¿no? Ha modificado, por ejemplo, para lo que fue el partido frente a Ferro anoche, pero venía jugando con 3-5, con Garnier, con Poblete y con Leis. Ayer fue el doble 5 con Poblete y con Ballini. Está claro que Osela tiene una manera de parar al equipo
y que le cuesta, digamos, salirse de esto. Habrá que ver desde el momento en el cual realmente esté en condiciones, por ejemplo, de arrancar como titular David Ramírez, y por allí pueda aparecer la chance para que modifique tácticamente lo que es el perfil del equipo del técnico Zabalero. Muchas gracias, Mario. Hasta mañana.